Lucas capítulo 4, es sobre una pregunta, la serie, ¿Satanás, mito o realidad? Entonces cambiamos el tema para reflexionar sobre este asunto que ha creado que ha creado confusión. Bueno, déjenme leer solamente el versículo 33, porque vamos a leerlos en un momento. Pero el versículo 33 de Lucas capítulo 4 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz en la sinagoga. ¿Ok? Entonces la pregunta que vamos a tratar de responder durante estos próximos domingos en este tema, hermanos, es precisamente si es un mito o una realidad. Y usted dice, y yo sé que los cristianos tenemos claro esto, pero seguido nos enfrentamos porque vivimos en una cultura, en un tiempo donde muchos niegan la realidad de Satanás, ¿ok? Y en este tema, Satanás hay dos extremos, ¿verdad? A Satanás le encanta esto. Uno es, por un lado, la negación de su existencia. Es decir, en realidad no existe Satanás. Tiene que ver con la maldad del hombre. Es decir, el hombre tiene maldad en su corazón, en su vida. Entonces no existe algo como el diablo. Entonces hay gente que piensa así: somos nosotros los malos, no hay diablo. Y a Satanás le gusta que algunos crean eso, ¿ok? Pero el otro extremo que también le gusta a Satanás, hermanos, es afirmar que todo es obra del diablo. Todo es obra del diablo. Y entonces ese concepto de que todo es obra del diablo quita responsabilidad en las personas, particularmente en los creyentes, porque todos los errores, los pecados, las faltas que cometemos, le echamos la culpa al diablo. Pues el diablo, pues el diablo, pues el diablo. Y entonces no asumimos responsabilidad por nuestras acciones, porque en realidad yo llegué tarde por culpa del diablo. Yo no leo la Biblia por culpa del diablo. Yo digo malas palabras por culpa del diablo. Yo tengo malas actitudes por culpa del diablo. Y entonces, ahora el diablo no es una palomita inocente. Pero a veces nos vamos a ese extremo y al diablo le gusta tomar crédito por algo que no es responsable. Él le encanta eso porque él es autor de la maldad. Entonces, cualquier cosa, el diablo. Y hay creyentes que pasamos echándole la culpa de todo y no asumimos responsabilidad por nuestras acciones. Incluso a través de la historia, algunos han afirmado que el diablo es invención de los cristianos para justificar sus debilidades, para no asumir responsabilidad. Algunos filósofos han dicho, en realidad el diablo no existe. El cristianismo se lo inventó porque es una manera de justificar sus debilidades. Ahora, según la Biblia, el diablo sí existe. ¿Okay? Eso no está en duda, pero queremos aclarar algunas cosas. En 2 Corintios 4:4 dice la Biblia: en los cuales el este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. ¿Okay? Satanás ha cegado el entendimiento del no creyente para que no le resplandezca la luz de Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos de compartir nuestra fe y tenemos rechazo, es porque estamos tratando no con una persona, pero estamos tratando con Satanás también, que ha cegado el entendimiento. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Así es que en los próximos domingos, hermanos, lo que vamos a ver son algunos encuentros que Jesús tuvo con los demonios y cómo Él respondió, cómo Él los enfrentó. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hicieron los demonios? ¿Okay? Lo más importante es qué podemos aprender de esos encuentros según Jesús. Porque hoy en día existen muchas iglesias que hacen demasiado énfasis en echar fuera demonios. Y a todo le llaman demonios, ¿no? Una vez que el carro no estaba funcionando y mi tío estaba abajo del auto tratando de arreglarle, llegó otro primo y le dijo: no hombre, salte de ahí, Víctor. Se llama Víctor, mi tío. Le dijo: ahorita vamos a echar fuera el demonio de ese carro. Y era un problema mecánico, pero él veía demonios en todos lados, ¿no? En la sopa, en todo eso. Entonces ese es el otro extremo del cristianismo. Debemos tener cuidado, debemos tener mucho cuidado. Entonces, en este pasaje, hermanos, y por eso yo le he titulado, mire, demonios en la sinagoga. Una pregunta, porque en el versículo 33 que leí, dice que en la sinagoga había
un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Entonces, en primer lugar, miren, el demonio estaba en la sinagoga. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver, hermanos? Pues que la sinagoga era un lugar de reunión de los judíos que había surgido durante el periodo de que se conoce como el periodo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento había surgido una institución que se llamaba la sinagoga. Para formar una sinagoga se necesitaban 10 varones, y entonces formaban una sinagoga, construían el edificio incluso. Ellos se juntaban todos los sábados y ahí se leían las escrituras. Ahora, note que el versículo 16 de este mismo capítulo 4 dice, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, ahora escuche esto, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces en la sinagoga leían las escrituras. Jesús creció en Nazaret y él iba a la sinagoga todos los sábados, conforme iba creciendo. Entonces la sinagoga era un lugar, tenían un programa muy similar a nuestros cultos, cantaban, oraban y leían las escrituras, ¿ok? Pero ese fue el versículo 16. Y luego el versículo 17, Jesús deja Nazaret, versículo 31 ahora. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces Jesús, en su pueblo, Nazaret, iba a la sinagoga. Y luego fue a Capernaum, ¿y qué creen? Fue a la sinagoga, porque los judíos tienen la costumbre de ir los sábados a la sinagoga. Todavía hay sinagogas en este momento. Entonces va a la sinagoga, este lugar de adoración, oración y lectura de la escritura. ¿Y qué creen? Había un demonio en la sinagoga. También algunos, cuando hablamos de los demonios, por ejemplo, los limitamos a ciertos lugares y decimos, no es posible que en el templo de nuestra iglesia puede haber demonios, no, menos en el estacionamiento, ni en el santuario, ni en la oficina del pastor, Dios nos libre, no hay. Los limitamos a ciertos lugares, a ciertos tiempos, ¿verdad? Ciertos lugares. Cuando pasa uno por un panteón dice, ay, tiene miedo algunos, ¿no? O cuando es noche, porque los demonios nomás andan de noche. Algunos tienen esas creencias raras. Porque los demonios no se limitan ni a lugares, ni a tiempos, ni a espacios. Son espíritus. Y algunos tenemos esa tendencia a pensar de esa manera, hermanos. Pero Lucas nos dice que había un demonio en un lugar donde se leían las escrituras. Al principio, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo está admirando la doctrina de Cristo, versículo 32, porque su palabra era con autoridad. Lucas nos cuenta, había un demonio. Y al final del versículo 3 dice, el cual exclamó en gran voz. Entonces al principio el demonio no se sintió incómodo, aunque estaban leyendo las escrituras. Hay algo raro aquí. ¿Por qué el demonio no se siente incómodo? Pero cuando Cristo comienza a hablar, se siente incómodo y grita. Versículo 33, el cual clamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ahora, es interesante, hermanos, que Lucas nos dice que hay un demonio inmundo. Entonces Lucas, algunos toman la idea como que había demonios no inmundos, ¿verdad? Porque hoy en día algunos tienen esa creencia, pero lo que pasaba era que en el tiempo de Lucas, algunos creían que había buenos demonios y malos demonios. Como hoy en día la gente tiene sus creencias de que hay magia buena y magia mala. Llame al número 1-800 para que yo le ayude con el mal que le hicieron a usted, porque yo tengo un espíritu que le va a ayudar a usted, ¿no? Los psíquicos y todos estos curanderos, brujos y todas esas cosas. Todas esas cosas que hacen. Todavía sigue pensando la gente, no, los demonios todos son inmundos, ¿ok? Los demonios son ángeles caídos, espíritus que fueron desterrados, déjenme descielados, vamos a decirlo, porque fueron echados del cielo junto con Satanás. Son espíritus que están en medio nuestro, expulsados del cielo con Satanás, que ahora están en la tierra sirviendo bajo el comando de Satanás.
Y ellos no están limitados por el espacio, por el lugar y por eso, porque son espíritus. Ellos no dicen, prende la luz no, ellos no tienen problema con eso. Usted puede tener miedo y prender todas las luces de la casa y pensar que los espíritus se van a ir corriendo. No, ahí, si ahí están es porque ahí están, que los dejamos entrar. La pregunta es esta: ¿qué hacía un espíritu, un demonio, en la sinagoga? Y algunos estudiosos han dicho que probablemente, mire, en la sinagoga había tanta frialdad que los espíritus inmundos, demonios, se sentían cómodos ahí. Como había tanta frialdad, no había tanta espiritualidad, se sentían cómodos. Es posible que las cosas que hacían tan mal en la sinagoga, que el demonio se sentía en casa. ¿Okay? Y la pregunta, ¿cuál es el ambiente en nuestra iglesia? ¿Cuál es el ambiente en nuestra casa? Escúcheme, si hay un ambiente en que los demonios se sienten bien, es muy seguro que ahí van a estar. Pastor, usted está diciendo que en mi casa hay demonios, pues será en la suya, pero en la mía no. En la sinagoga donde Jesús estaba enseñando había un demonio. Donde estaba Cristo había un demonio. Y usted está pensando, no, porque yo tengo un cuadrito que tiene una Biblia en la entrada y eso nos va a proteger. Wrong. Los demonios, el demonio estaba donde estaba Cristo. Podemos llegar y hacer y actuar, tener actitudes, palabras y cosas, hermanos, nosotros que hacemos a los demonios sentirse orgullosos de nosotros. Podemos tener actitudes. Entonces, ¿significa que hay demonios en la iglesia? Es posible, hermanos. Si nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra manera de tratarnos unos a otros se parece a lo que los demonios hacen, destrucción, es muy probable que se sientan cómodos entre nosotros. Pero si hacemos lo que Dios manda, la palabra, la oración, el compañerismo, la unidad, entonces se van a sentir incómodos. Y tal vez hasta van a gritar un día de estos. Ahora mire, ¿qué pasa con este demonio? ¿Se siente cómodo? Segundo, el demonio conocía a Cristo. Note lo que dice él. Primero le dice Jesús Nazareno, versículo 34. Luego le dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El demonio conoce a Jesús como Jesús Nazareno, que todo el mundo lo conocía, pero también el demonio, hermanos, conoce su divinidad y su poder. ¿Ok? Entonces, leemos el versículo 33 que dice que el demonio levantó la voz. ¿Por qué gritó el demonio? Porque el demonio pensaba que si gritaba, asustaba a Jesús. ¿Ok? Y el demonio sabe con qué nos asustamos nosotros. Por eso cuando rechina una puerta, algunos se asustan. No necesita gritar el demonio. Con rechinar una puerta en la casa, algunos ya están asustados, que es un espíritu. Y es probable que lo sea. Pero sabe que nosotros nos asustamos con eso. El demonio acá pensó como le gritó a Cristo. Le grita y dice, ¿qué tiene con nosotros? Y Cristo ni se espanta, hermanos. Ok, no se espanta. Pero lo interesante es que el demonio conoce a Jesús, su divinidad. Note lo que dice el versículo 34. ¿Has venido para destruirnos? Los demonios saben que van a ser destruidos. Pero déjeme aclararle algo. Los demonios no saben el futuro. Los demonios vieron a Cristo presente ahí y dijeron, viene a destruirnos. Ellos no saben, o sí saben, pero no piensan cuándo va a suceder. Saben que la destrucción de ellos es inminente, viene. ¿Ok? Cristo ya triunfó en la cruz sobre ellos, pero ellos estaban pensando, ¿vienes a destruirnos? Y luego le dice, yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Dice, ¿cómo supo el demonio eso? Porque los demonios fueron echados del cielo. ¿Okay? Entonces ellos saben quién es Jesús. De hecho, dice la Biblia que los demonios temen a Jesús. ¿Okay? ¿Has venido para destruirnos? Note lo que Jesús les responde. Cállate y sal de él. Porque el demonio estaba posicionado de una persona. ¿Okay? Entonces Cristo le echa fuera. Pero lo que quiero señalar aquí, hermanos, enfatizar es que el demonio conoce a Jesús. ¿Okay? El demonio conoce a Jesús. Sabe que hay un momento que van a ser destruidos. Sabe cuál es su futuro, el de ellos, pero no saben cuándo. Porque solamente Dios conoce el futuro. Los demonios no lo conocen.
Ahora, esta gente que anda ahí haciendo predicciones futuristas y todo eso cuando llega el año nuevo y todo, que no están bajo la influencia de Dios, es que solamente hay dos opciones. O uno está siendo dirigido por Dios o no está siendo dirigido por Dios, que en otra opción es, como decía 2 Corintios 4, por el demonio. Los demonios conocían a Jesús, temían a Jesús y la única manera que huyen de nosotros los demonios, hermanos, es cuando pueden ver a Jesús en nosotros. Los demonios nos tienen miedo a nosotros, ¿ok? No nos tienen miedo a nosotros. No, los cristianos le tienen miedo al Jesús que vive en nosotros. Pero si no pueden ver a Jesús de nosotros, pues son nuestros compañeros. Pero si pueden ver a Jesús de nosotros, y nosotros dejamos y manifestamos a Jesús, y como dice Pablo a los Corintios, para que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, cuando Cristo está siendo formado en nosotros y los demonios pueden ver a Jesús en nosotros, las actitudes de Jesús, los pensamientos de Jesús, la palabra de Jesús, el demonio huye de nosotros. Por eso Santiago menciona: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que dice la Escritura. La pregunta es: ¿está manifestando a Cristo en su vida? Esa es la pregunta. Porque ellos huyen cuando ven a Cristo reflejado en un creyente. No huyen porque usted trae una cruz colgada. No huyen porque se ha tatuado una cruz. No huyen porque usted ha puesto cruces y Biblias alrededor de su sala. No. Sí, en las películas antiguas, algunos de ustedes que les gustan las películas antiguas de blanco y negro, yo sé que algunos saben lo que hablo, pero en esas películas sacaban una cruz y los diablos, wow, y luego en las más modernas agarran la cruz y la avientan. Y cuando surge eso, algunos comenzaron: eso es una blasfemia. No, es que no es un objeto el que el diablo le teme, no es un amuleto. Es a Cristo. Lo que le hace incómodo al demonio, hermanos, es la presencia de Cristo. ¿Ok? Es la presencia de Cristo, porque él conocía a Cristo. En tercer lugar, mire, ¿qué es lo que hace Cristo? Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Interesante, el demonio no argumenta con Cristo. En otra ocasión sí argumentan con Cristo: ay, Señor, no, pues si nos vas a echar fuera de aquí, pues déjanos ir allá. Porque los demonios, esto es lo que están buscando, hermano, escuche. Los demonios, según la Escritura, ellos están buscando lugar de habitación, porque no tienen lugar de habitación. No tienen dónde habitar. Los demonios fueron echados del cielo y están vagando espíritus por el mundo y están buscando dónde son bienvenidos. Este demonio se somete a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Bueno, el demonio grita y el demonio espera que Cristo grite más fuerte. Porque el sistema que como echaban fuera demonios en el tiempo de Cristo, es que si usted recuerda, en la Biblia menciona que en una ocasión Cristo fue acusado de echar fuera demonios por Belcebú. Y dijo: tú echa fuera demonios por Belcebú. Y lo que pasaba es que la manera que los exorcistas ambulantes del tiempo de Cristo echaban fuera un demonio es que llamaban a otro demonio más fuerte y echaban fuera a este demonio. Porque en el sistema sí hay jerarquías, ¿ok? Y entonces ellos echaban fuera a este demonio. Entonces están pensando que Cristo va a hacer lo mismo. Lo más interesante del pasaje, hermanos, es que nadie ve raro un demonio en la sinagoga. ¿Okay? Entonces lo único que hace Cristo, versículo 35, es su palabra: cállate y sal de él. Cristo no llamó a nadie más. Cristo ni siquiera hizo una oración al Padre: Padre, ayúdame para darle una sacudida a este demonio. No, Cristo no le dijo: te reprendo. Cristo no, él dijo: cállate y sal de él. Y Pedro hace algo similar. Y Pablo hace algo similar más adelante. No necesitó gritar, no necesitó invocar a nadie. Su palabra fue suficiente, hermanos. Cristo dijo al demonio que se callara y el demonio se somete a Cristo y sale de él. Esto se llama autoridad. Note lo que dice el versículo 36, hermanos. Los que estaban viendo dijeron: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ellos no sabían que este es Cristo,
el Hijo de Dios, que este es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que Cristo tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Ellos no sabían y aceptaban eso, hermanos. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que los demonios sí saben y se someten, obedecen sus órdenes. Y todo el mundo está sorprendido. ¿Qué autoridad es esta? Mire, lo complicado de este asunto, óigame esto, es que los demonios se sometieron a Cristo. Y dice que salió de él, y no solamente salió de él, pero aclara que dice, y no le hizo daño alguno. En ese que estaba haciendo Cristo, aún protege a la persona que está endemoniada, porque en otro pasaje sí menciona que el demonio le causaba daño a la persona que estaba endemoniada. Pero en este caso dice que simplemente Cristo dijo la palabra y el demonio se sometió y obedeció. ¿Sabe qué es lo interesante? En Santiago, por ejemplo, él dice que los demonios también creen y tiemblan. Y algunos creyentes, su fe ni siquiera llega a ser como los demonios, porque tienen fe y nunca tiemblan. Desafían al Señor, se rebelan contra el Señor, pero no tiemblan. Y yo pienso que cuando Santiago estaba diciendo eso, dijo, tu fe puede ser como la de Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, o puede ser como la de los demonios, que creen y tiemblan. Pero Lucas nos dice que el demonio se sometió. Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver con nosotros, pastor? Pues que muchos cristianos escuchamos la palabra, la analizamos, la entendemos y luego salimos y hacemos todo lo contrario. Batallamos para someternos a la autoridad y la palabra de Cristo. Por eso la clave cuando nosotros hacemos algo tenemos que reflexionar, ¿qué dice la Biblia? Bueno, miren, yo les cuento, allá en mi pueblo, hermano, les cuento cómo echaban fuera demonios. No, ¿qué dice la Biblia? Cuando hablamos del tema de los demonios, hermanos, las historias urbanas, rancheras, no funcionan. Es lo que dice la Biblia. Ahora, usted y yo tenemos muchas historias. Sí, el sábado, el viernes que estábamos en la cabaña, tuvimos que cerrar la puerta bien porque dijo el hermano, cierren bien la puerta para que no se vaya a meter la llorona. Y tuvimos que cerrar bien la puerta porque teníamos miedo. Ajá, sí, cómo no. Fue un buen chiste. Digo, el día que estábamos dormidos. Pero tenemos tantas cosas que nos han enseñado, que nos han dicho, que nos han contado, que van a hacer huir a los demonios. Y yo me temo que algunas cosas que nos han contado y que nos han dicho atraen más a los demonios que los que lo hacen huir. Por ejemplo, todavía hay unos creyentes como, ay, a ver si no llueve mucho y se inunda mi casa, toco madera. Toco madera, ¿y dónde salió esa onda? Es una superstición que no vino del cielo, que tiene tendencias y cosas de la suerte y del diablo. Pero los demonios se someten a Dios. Se someten a Cristo y huyen. Los demonios huyen de nosotros cuando ven reflejado a Cristo, cuando ven su palabra, porque su palabra de Cristo es poderosa. Sí, yo no sé qué tan miedoso es usted con la oscuridad. Algunos somos más miedosos que otros, yo sé, hermano. Algunos no nos preocupa la oscuridad. Pero recuerde, Santiago 4:7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué interesante. Santiago dice, sométase a Dios y bajo la autoridad de Dios, Satanás va a huir. Si no me someto a Dios y entonces camino en rebeldía, entonces seguramente el diablo va a ser mi cuate. Porque recuerde, el diablo era rebelde, él quiso ser como Dios. Los demonios van a huir de nosotros en la medida que nosotros reflejamos a Cristo. Y podemos resistir sus ataques cuando nos sometemos a Dios. Y vamos a hablar en 3 semanas, vamos a hablar de la armadura. Pero la Escritura dice, ¿qué tanto puede ver a Cristo? Se puede ver Cristo en mí. Entonces eso es lo que teme el diablo. Nota lo que dice el versículo 36 al final. Salió y luego dice el versículo 37. Y su fama se extendió por todos los lugares de los contornos. Y la fama era que Cristo estaba teniendo control sobre los demonios. Y lo que pasa es que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hermanos. Pero Él viene a rescatar
su mundo que estaba controlado por Satanás. Nosotros estamos muy animados y decimos, sí, hermano, tenemos que ganar almas para Cristo. Estamos invadiendo territorio de Satanás. ¿Ok? Y por eso necesitamos toda la oración posible. Sí, lo interesante aquí es que dice que están, noten el versículo 36, la gente está diciendo con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, pero nadie está sorprendido que hay demonios en la sinagoga. Es interesante, nadie, los que están ahí en la sinagoga, están endemoniados aquí, pero no dicen, no se sorprenden de eso. Se sorprenden que Cristo echa fuera el demonio de la persona que estaba en la sinagoga. Cristo no usó el método tradicional para echar fuera demonios. Cristo usó su palabra. No es un secreto, hermanos, que en las tradiciones y supersticiones hispanas hay un montón de cosas que la gente usa para echar fuera el diablo, para echar fuera los espíritus. Yo recuerdo que hace 20 años o más, yo fui a servir como ayudante de un pastor allá en Cuautla, Morelos. Y llegué en septiembre y noté que los carros traían unos rollos de flores muy bonitas enfrente y algunos en forma de cruz y otros tenían formas religiosas. Me llamó la atención porque todos los carros traían uno enfrente. ¿Ok? Y ahí cerca de Cuautla, en la ruta hacia la Ciudad de México, hay una área donde hay la brujería, está al orden del día, santería y todas esas cosas. Y un día se me ocurre preguntar, porque me llamó la atención, carros nuevos, viejos, de todo, hasta los carros de mulas. Todos traían esas cosas. Y se me ocurre preguntarle a uno de los muchachos, oye, le digo, ¿y por qué ustedes ponen esas cosas en sus carros? Y me dice, es que la creencia, y cristianos también, ¿ok? Es que la creencia por estos rumbos, hermano, es que ponemos eso para protegernos de estos espíritus y brujería que se da en estos lugares. Y yo, wow. Y pensaban que un rollo con unas flores y una crucecita por ahí, los cristianos son más sofisticados, ¿no? Porque le avientan un texto bíblico. Ya. Entonces, pero hermanos, son amuletos. Y yo me temo que algunos de estos amuletos es probable que llamen más al diablo que lo ahuyentan. Porque el poder de Dios, el poder de Cristo no depende de objetos. Es su palabra en donde está el poder. Es en Cristo donde está el poder. ¿Ok? No depende de todo eso. Así es que, no vaya a tirar, ya va a tirar la ¿cómo se llama? La cadenita de oro que trae y con su crucifijo y todo, digo su crucecita, porque uno no sabe, ¿verdad? Hoy en día hay cada cruz. Si como adorno se ve bonito, ¿ok? Pero no tienen poder para ahuyentar a nadie. Las personas entendieron, estaban confundidas, y estaban diciendo, ¿de qué se trata esta autoridad? Cristo estaba diciendo que su poder era mayor. Y esta es la realidad de los demonios. ¿Ok, hermanos? Hoy en día, algunos seguimos pensando lo mismo. Dependemos de objetos para enfrentar una realidad espiritual que solamente Cristo tiene poder para resistir. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Lo que dice Santiago, sométase a Dios, refleje a Cristo y el diablo huye de nosotros. De otra manera va a ser cuate nuestro. El poder de Cristo se manifestó aquel día por su presencia, su palabra y su autoridad. ¿Ok? Y la Biblia dice que Cristo vive en nosotros. Amén. Cristo vive en nosotros. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, y si yo dejo vivir a Cristo en mi vida, entonces yo puedo resistir. Si no lo dejo vivir, yo vivo. Hace unos días alguien me dijo un cuento muy interesante hablando del demonio. Dice que en su pueblo, yo no me acuerdo dónde es el hermano, no sé si fue cierto, hermano, pero él me lo contó, ¿ok? So que atribúyanle a él la veracidad de la historia. Pero él dice que en su pueblo, un día, unos muchachos malosos hicieron
caracterizaron a un muchacho de diablo, ¿verdad? Pero como era en México, de diablo mexicano, ¿no? Todo, pero lo caracterizaron tanto que, y luego estaba en la plaza del pueblo asustando a las personas, haciendo de estas bromas que hoy están de moda, pero este fue en su pueblo. Y entonces él estaba ahí asustando y asustaba, y alguien fue y se quejó con la policía, porque habían asustado a un niño. Y alguien fue y se quejó con la policía. Y la policía vino. Y viene y le dicen, ya se quejó alguien con la policía. Y el que estaba disfrazado de diablo sale corriendo. Y empieza a corretearlo a la policía ahí en el jardín, en la plaza del pueblo. Y arranca, corre y corre y se mete por el mercado y sale por allá. No lo alcanzan porque era bien diablo el muchacho también, el que lo habían disfrazado. Finalmente llegó y estaba una iglesita ahí y estaban los hermanos en la hora del servicio. Y entró gritando al templecito y la gente que lo vio se asustó también porque estaba bien caracterizado, ¿no? Tipo Hollywood. Y se asustó toda la gente y unos salieron corriendo también. Pero ahí por la tercera banca había una hermanita que no pudo correr, que no podía correr, ¿verdad? Y estaba sentadita ahí, no podía correr la hermanita y nadie le ayudó. Y salió corriendo y unos se quedaron por ahí atrás sentados, pero la mayoría se asustó porque no sabían de qué se trataba, porque se escuchaba mucho ruido, llegó corriendo y se sentó ahí. Y él se sentó al lado de ella, esperando perderse en el grupo, pero como quiera se miraba. Y esta hermanita no pudo correr y ahí se quedó. Y entonces ella lo ve y también se espanta. ¡Wow! Se quedó, y no sabía qué decir, Y él no hace nada, él nomás está ahí porque quiere pasar desapercibido y que no lo arresten. Y después de un momento, ella voltea y le dice, mire, señor diablo, yo he estado mucho tiempo en esta iglesia, ¿ok? Pero por si acaso, nomás quiero decirle que yo nunca lo he abandonado a usted, ¿ok? Aunque yo he estado en esta iglesia. O sea, que no me haga ningún daño, por favor. Ahora es un hombre disfrazado, hermanos, ¿verdad? Y no creo que el diablo va a ir a su casa y lo va a asustar y usted tiene que decirle tal cosa. Pero la pregunta es, como creyentes nosotros pensamos, no, nosotros no vamos a tener un ataque, nosotros no vamos a escuchar esto. No, Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y donde encuentre un ambiente donde pueda sentirse cómodo, ahí va a llegar, ahí va a tener cavidad. Y hay posibilidad que algunos de estos objetos que mencionábamos y prácticas abren la puerta a estos espíritus que son una realidad, que están entre nosotros y que atacan su vida y nuestra vida. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido algunos pensamientos, algunas ideas que dice, ¿de dónde vino eso? Ya, Satanás es especialista. Necesitamos recordar, hermanos, Cristo no tenía poder ese día. Cristo tiene poder el día de hoy. Pero en la medida que usted y yo reflejemos a Cristo, entonces nosotros vamos a poder resistir. Confíe en Cristo. Y de paso, como recomendación, si tiene algún objeto, si tiene algún amuleto, si tiene algo que piensa, esto me da de protección, con esto deshágase de él cuanto antes, porque no le da ninguna protección. Algunos estudiosos han encontrado, hermanos, incluso cuando nosotros vamos a los países latinoamericanos, ¿okay? Cuando nosotros vamos a países latinoamericanos, México, Centroamérica y Sudamérica, y traemos estos adornitos, debemos tener cuidado, porque algunos de ellos han sido usados en ritos o cosas por el estilo. Y cuando usted se los trae, usted se ha traído un demonio y lo tiene en la sala que se ve muy bonito. Yo sé que ahorita van a ir todos a checar su sala, pero es verdad. Muchas de las cosas tradicionales y culturales han sido usados en ritos que usted dice, no, hermanos, son ritos culturales de los mayas, de los aztecas. Si no es de Dios, es del diablo. Pero la cultura, vamos a conservar, no, los cristianos no tenemos que conservar ninguna cultura. Los cristianos tenemos que conservar la verdad, el cristianismo y nuestro compromiso con Cristo.
resista sometiéndose a Dios y al diablo huye de nosotros. Hermanos, es una realidad. Ahora, este mes es muy interesante porque vamos a ver muchas manifestaciones precisamente del mal. Muchísimas, a través de la televisión, a través de nuestras comunidades. Eso que vale la pena que nosotros tengamos un concepto claro del diablo. Cristo le dijo, sal de él, cállate y sal de él. Fue todo lo que dijo, hermanos. No hizo ningún rito, no levantó las manos, no gritó, nada. Nomás le dijo, cállate y sal de él, dice la Biblia. Hay poder en la palabra y en la persona de Cristo. Si está en su corazón, está en su vida, el diablo puede huir de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de alabarte y glorificarte, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Ayúdanos para que tengamos discernimiento, Señor, para ser creyentes que nos sometemos a tu autoridad, para ser una iglesia, Padre, que tiene un ambiente de unidad, un ambiente espiritual de devoción, de amor a ti y uno al otro, donde el espíritu, donde el demonio se sienta incómodo, porque tú eres el centro de nuestra iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a nosotros provocar ese compañerismo, ese ánimo, esa palabra de aliento uno al otro, donde el diablo no se sienta cómodo y tenga que simplemente salir, porque todo está enfocado en tu gloria, en tu honra, en la alabanza y en la adoración a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Bendice cada hogar, Padre, y ayúdanos que cada uno de nosotros en nuestros matrimonios y en nuestros hogares, seamos hogares cristianos que reflejan tu nombre, tu palabra y tu autoridad también. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos.